Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar un proyecto me gusta siempre instalar componentes que voy a ir utilizando conforme vaya avanzando el mismo. Son componentes que te permiten hacer gestión del proceso, verificar logs, verificar los queries que se están ejecutando, verificar también o en este caso ayudarte a que el código que tú escribas en las vistas sea un poco más limpio. Entonces, para hacer estas acciones vamos a instalar los siguientes componentes. Yo me voy a ir a la página de packages, packages.org, y vamos a instalar nuestro primer componente. Quiero un componente que me permita gestionar lo que es la parte del HTML en mi proyecto. Entonces voy a escribir el componente state HTML. Al abrir state HTML, él me indica aquí es un componente bastante completo. Puedes apoyar a la comunidad, puedes hacer un pull request hacia el proyecto de alguna mejora que tú desees. En lo particular apoyé al proyecto poniendo un template para que también soporte lo que era Bulma CSS. Si tú deseas puedes poner un pull request para cualquier otro framework de CSS o en su defecto agregarle más características. Entonces aquí tenemos el proyecto en GitHub. Seguimos avanzando y aquí tenemos la instalación. Como yo estoy usando Laravel 6, este es puntual en todo componente que vayas a instalar. Como yo estoy usando Laravel 6, entonces él me dice que para poder instalar el componente necesito exactamente esta línea de aquí. Entonces yo voy a copiar esta línea y la voy a poner en la consola, en el directorio de tu proyecto. Él empieza a requerir las acciones para instalación. También yo necesito para un proyecto de trabajo este componente de acá. Se llama Bouncer. ¿Qué va a hacer el componente de Bouncer? El componente de Bouncer lo que se va a encargar es cuando nos toque manejar los roles y permisos. Él también va a gestionar esa parte. Ahorita solo voy a dejar instalados los componentes. En su momento realizaremos las configuraciones adecuadas. Entonces, ¿qué más necesitamos aquí? Mientras se esté instalando lo que es el style HTML, me dice Bouncer que para poder gestionar él ya es un componente bastante completo. Entonces las instalaciones de Bouncer, él me indica de que yo solamente requiero poner esta línea de aquí. Que si tú trabajas con una versión inferior a Laravel 5.5 debes hacer todas estas acciones, caso contrario evite esa parte. Y que una vez que esté instalado el paquete, lo que tú necesitas para poder ya funcionar es instalarle estas acciones en tu pantalla. Es decir, en el modelo user debe añadir este try y en consola debe ejecutar estos dos comandos. Con esto ya tienes Bouncer listo para ejecutarse en tu proyecto. Entonces vamos a ver si ya se instaló. Efectivamente ya se instaló el componente de state. Entonces procede a instalar el componente de Bouncer. Estoy en la página packages y escribí Bouncer, bajo y copio esta línea de aquí. La copiamos, la pegamos. Mientras se instala Bouncer, que es relativamente rápido la instalación, vamos a realizar otros pasos. Bouncer se te va a instalar en tu computador, pero él necesita de unas tablas. Las tablas que yo les había mencionado en los primeros videos, que no las había puesto de momento, los cuales eran roles, permisos, sobre un usuario. Entonces estas acciones se van a crear aquí automáticamente. Básicamente todo proyecto basado en roles tiene esas tablas ya definidas. Eso ya es regla en todos los componentes de autorización. Entonces, si yo baso las acciones, verifiquemos qué más tengo que hacer de configuraciones. Yo ya tengo ahorita las configuraciones para instalar Stite. Ya Stite se ha instalado en mi proyecto. Lo puedo verificar aquí en lo que sería el composer.json. Aquí veo que ya está Stite HTML y también se ha instalado el componente de Bouncer. Si yo verifico la consola en este momento ya está instalado el componente de Bouncer.
Entonces yo utilizo una versión 6, no debo hacer ni el paso 1 ni el paso 2. Me salto directamente al modelo user y agrego estas dos líneas. Entonces voy al modelo user de mi proyecto, app user, agrego la importación del proyecto y utilizo lo que sería el try, coma, y pegamos ahí. Con estas acciones ya está configurado para el proyecto, pero ahora él, para poder seguir gestionando, necesita lo que son las tablas. Entonces en la consola yo voy a ejecutar PHP Artisan Vendor Publish y voy a copiar esta línea. Copiamos, pegamos la línea. Él ya ha generado las acciones, que no es otra cosa que en la tabla de base de datos, en la tabla de migraciones, poner un nuevo archivo que corresponde a todas las migraciones correspondientes al paquete. Como te dije, todo componente de autorizaciones tiene siempre habilidades, roles, asignación de roles y los permisos. Eso es regla en todo componente, porque si el día de mañana te decides tú cambiarte a otro componente de autorización, el cambio sea un poco transparente. Entonces, como ya está generada esta acción, tu siguiente paso sería realizar la migración. Entonces vamos a la consola y migramos. Entonces esto lo que hace es generarme nuevas tablas. Si yo me voy al gráfico de mi base de datos, voy aquí a la acción, le doy un refresh. Yo puedo observar que tengo nuevas tablas. Entonces aquí ya tengo los roles de las asignaciones, que son nuevas tablas para tu proyecto. Entonces hasta ahí ya tenemos configurado para que mi proyecto de aquí en adelante empiece a soportar roles y permisos. Entonces, retomando las acciones, hasta el momento he instalado State.html. Verifiquemos si State necesita alguna acción extra. Creería que no, pero verifiquemos igual. State.html. Verifico las acciones de State. Ya tengo instalado el componente. Me dice que si tienes una versión inferior a 5.5 tienes que instalar Provider. Me dice que para este tipo de acciones, para que soporte lo que es la alerta, debo irme a lo que sería el middleware group, el cual se encuentra en el archivo kernel. Verifiquemos. app http kernel. Aquí tengo yo un arreglo llamado middleware groups. Aquí en la parte web yo voy a copiar esta pequeña línea de aquí. Copiamos y la pegamos. Listo, ya está pegada la línea para que soporte las alertas. Me dice que esto no es necesario y ya está listo para usar ese componente. Entonces ya tenemos ahorita instalado lo que sería el componente State y el componente de Bouncer. ¿Qué otro componente yo sé utilizar en un proyecto? Bien, existe lo que es el debug bar, siempre para ver si tus queries están optimizados, qué tanto de carga le estás representando al servidor de base de datos. Entonces yo utilizo este componente, debug bar. Laravel debug bar actualmente vemos que tiene más de 17 millones de descargas. Entonces yo le doy clic y me dice que para poder instalar el componente tú necesitas instalar en consola esta línea. Entonces voy Composer, Require, Laravel Debug Bar. Pegamos en consola e instalamos el componente. También me dice que para que pueda funcionar el Debug Bar dentro de tu proyecto, tú necesitas poner en lo que sería lo que es el archivo environment esta variable de aquí. Por lo tanto, vamos a ir al app debug bar, o sea, lo que sería el environment, y vamos a agregar al final del archivo app debug debe estar en true. Verificamos, veo que ya está la variable en true, entonces retiro estas acciones, no hago nada. Sigo verificando si necesito algo extra.
Me dice que para Lumen tengo las configuraciones de Lumen. Y eso sería todo ya para poder utilizar mi componente. Entonces solo debo verificar que la variable app-debug esté siempre encendida para que pueda funcionar el debug bar. Entonces verifico si ya se instaló el Laravel debug bar, ya se ha instalado. Entonces yo lo que hago es ejecutar un PHP Artisan Server para levantar el servicio. Y puedo verificar que en el proyecto se debe haber agregado en la parte inferior una acción que te dice la barra de debug. Entonces aquí ya podemos nosotros gestionar los mensajes que les pongamos en el código, los queries que se ejecuten, las vistas que se están utilizando y en fin algunos de los implementos propios ya del proyecto. Entonces ya tenemos instalada la barra de debug, tenemos instalado el componente de state, tenemos instalado el componente para verificar los roles y permisos. Vamos a instalar otro componente principal que sería lo que es la verificación de los logs. Por lo tanto ponemos log view. En log view existen varios componentes. Está Laravel log view, que tiene más de 2 millones de descargas. En lo personal prefiero utilizar el de aquí abajo, Laravel log, que tiene 1 millón de descargas, por el sentido de que me da una interfaz un poco más amigable que la anterior. Entonces para instalar este componente, verifiquemos acá, me indica que yo debo gestionar en consola esta acción. Copiamos, vamos a la consola, matamos el proceso porque ahorita está levantado y ejecuto. ¿Qué más me dice en instalación de este proceso? Ya él me dice que para poder gestionar este proceso tú necesitas instalarlo. Vamos a la página del Git del mismo para ver si hay más documentación. Aquí me indica para instalación. Entonces él me dice que para instalarlo, aquí están las versiones. Si estás utilizando una versión antigua de Laravel, aquí tienes la versión exacta del log para instalar. Me dice que si estás utilizando una versión mayor a 5.5, no hagas nada de esto. Me dice que si quieres publicar las traducciones, puedes hacer esto de aquí. Si quieres publicar las configuraciones, puedes hacer esto de acá. Y que estarías listo para utilizar tu proyecto. Entonces yo voy a verificar lo que sería el log, a ver qué gestionó. Entonces vamos a ver el proyecto, ya está instalando las acciones. También me dice que para poder configurarlo tengo que dar clic aquí. Configuración. Y la configuración del proyecto es cambiar los siguientes aspectos. Me dice que está el Laravel Storage Pack, que es la parte de lo que sería donde están grabados los logs. Tenemos acá si queremos cambiar las acciones de logs, lo que son los nombres y las extensiones. Si queremos una localización por defecto, si queremos un tema y qué ruta queremos utilizar. Si queremos paginación, si queremos descargarlo. Aquí tenemos algunas configuraciones que son propias ya del componente. Entonces es bien parametrizable. Entonces esperemos que así instalado. Efectivamente está instalado. Vuelvo a levantar el proyecto PHP Artisan Server y él me indica que existe una nueva ruta llamada log view. Y aquí tenemos los logs del proyecto. Algún log que se vaya generando, él lo va poniendo aquí. En este momento vemos que no tenemos ni un log todavía, pero aquí vamos a ir viendo en el dashboard algún log que vaya ocurriendo dentro del proyecto. Entonces yo puedo provocar un pequeño log para ver que todo esté funcionando adecuadamente. Abro código de PHP.
y verifico la ruta home. Entonces ingreso al proyecto, me logueo en el mismo. Y él ya me generó una pequeña log. Entonces, si yo verifico ahora log view, aquí tenemos ya el error. Entonces verifico que el componente está funcionando adecuadamente. Ya puedo borrar esa acción que hice para pruebas. Entonces ya podemos ver aquí las acciones. Tenemos en el dashboard cuáles han sido los logs de error, log de alerta, emergencia. Los irá llenando de acorde a las configuraciones. Y si quiero ver acá algo detallado, puedo ver aquí las acciones del mismo. Aquí tenemos el log, me dice qué fue lo que ocurrió en pantalla y yo lo puedo o eliminar o descargar. Y bien, entonces aquí ya tenemos las configuraciones base de nuestro proyecto. Continuamos en los siguientes videos ya con la iniciación del pequeño CRUD. Gracias.